Muy buenos días, queridos hermanos. En este momento vamos a tener la comunicación de la palabra de Dios y queremos darle gracias al Señor por la gran bendición de que estamos por este medio, reunidos todos nosotros con la finalidad de aprender más de su palabra. El tema del día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los obstáculos y las puertas cerradas. El texto se encuentra ahí en Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 18. Y me voy a permitir leerlo para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios allí en Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios de hoy, que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vamos a hacer una oración y vamos a hablar acerca de la palabra. Padre, te damos gracias en este momento por la oportunidad que nos das de poder accesar a tu palabra. Nosotros no entenderíamos lo que allí está escrito si tú no nos la revelas, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, y danos la oportunidad de entenderte, Padre Santo, y conocer una faceta más de tu sabiduría. Bendícenos y dirígenos. Nos ponemos en tus manos y mueve tu bendito Espíritu en medio de nosotros. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos entendimiento. Amén, amén. Vamos a ver cuál era la situación del pueblo de Israel en aquellos momentos. Nosotros podemos ver que Israel había estado esclavizado durante 430 años. Bueno, en el momento en que ellos clamaron, habían pasado 400 años en los que ellos habían estado en esclavitud. Desde el momento en que clamaron hasta el momento en que fueron liberados, pasaron 30 años más. Entonces hicieron un promedio total de 430 años en la esclavitud. Ellos eran los que construían las pirámides, construían las casas de los egipcios, cultivaban sus campos, trabajaban sus tierras, les ayudaban a las inundaciones del río Nilo, eran los rescatistas y tenían todo tipo de trabajos que les pedían a ellos como esclavos y no recibían el pago suficiente. Sin embargo, ellos ya estaban quejándose delante del Señor acerca de su liberación. Cuando nosotros revisamos el libro de Éxodo desde el principio, nosotros nos damos cuenta que dice que vino un faraón que no conocía a José, alguien que tal vez había pasado. Todo esto ya había pasado en la historia 400 años después, como ustedes pueden saber, y ya había pasado, ya se habían olvidado de qué era lo que habían hecho, y este faraón tuvo miedo de los hebreos que allí estaban. Él se dio cuenta de que había una multitud de ellos, eran más o eran tantos como los egipcios que habían en ese momento en las tierras de esa nación. Entonces este faraón tuvo miedo, les tuvo miedo, como todo gobierno le tiene miedo a aquellas personas que no son de su etnia, que no son de su lugar, y entonces empiezan a tomar medidas en contra de ellos.
Entonces el faraón mandó a decir a todas las parteras que matasen a todos los niños hebreos que nacieran, con la finalidad de acabar con la nación. Él no quería cometer una masacre de dimensiones cosmológicas, tratando de destruir a un pueblo que era bastante numeroso y que si empezaba la masacre, se le podía rebelar y ellos podían tomar entonces el control de la nación de Egipto. Entonces lo que Faraón hizo fue ordenarle a las parteras que a todos los niños que nacieran los acabaran, con la finalidad de que cuando ya no hay niños, y si nacieran solo mujeres, estas se van mezclando con la nación egipcia, con los egipcios, porque no iban a haber hombres hebreos para seguir reproduciéndose. Y es una manera muy astuta que Satanás tiene muchas veces de acabar con una nación, acabando con nuestros hijos. Por eso es que nosotros vemos en los días actuales, en este siglo, hemos visto cómo muchas cosas se han dirigido, o casi todo se ha dirigido hacia lo que es nuestra niñez, con la finalidad de ocupar sus mentes. Entonces, muchas veces se toman decisiones para que sean los niños los que no se desarrollen lo suficiente, porque en un momento dado pueden tomar el lugar que esas personas y sus familias y sus allegados tienen. Por eso nosotros vemos muchas veces cómo se expande lo que es la comida chatarra, por ejemplo, con la finalidad de que sean desnutridos, no tengan ganas ni de trabajar y acabamos diciendo que son unos perezosos. No tienen ganas de estudiar y acaba la gente diciendo que son unos flojos, entonces que no quieren estudiar y su capacidad intelectual puede verse mermada por la falta de nutrición en sus vidas. Entonces no son inteligentes. La pobreza a la que muchas veces aquellos poderosos someten a las personas es con el fin de destruir a quienes les pueden quitar el lugar que ellos están ocupando. Esa idea que se tenía hace 4.000 años, cuando el faraón de Egipto quiere destruir a los niños, también se tuvo aquella vez allá en Israel, cuando llegaron aquellos magos y le dijeron al rey Herodes que había nacido el rey, y él sintió amenazado su trono. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Indagando de más o menos el tiempo en que había ocurrido el nacimiento de esa persona que se decía que sería el rey de los judíos, acabó con los niños de 2 años para abajo, y era la misma finalidad, acabar con nuestra niñez. Y también lo vemos nosotros cuando los medios masivos de difusión se sueltan de la manera como se han soltado en nuestros días, cuando se dice es que ellos también tienen derechos que se les dan en el sentido de que los padres al ser empujados hacia la extrema pobreza tienen que trabajar, abandonan a sus hijos, los dejan solos y ellos están expuestos a la pornografía, a la droga, a las bandas, al asalto, a muchas cosas, porque no tienen la orientación que los padres le tienen que dar, porque estos están muy ocupados trabajando o han perdido, al perder la noción de su responsabilidad como padres, los dejan abandonados. Eso es lo que nosotros podemos ver, que es una manera de destruir a todos aquellos. Otra manera de destruir que se veía en Faraón era precisamente las familias disfuncionales, porque al poner a trabajar como esclavos y hasta aumentarles lo que es la carga como esclavos, ambos tenían que trabajar muchas horas, de manera que o ya estaban muy cansados para atender a sus familias, o lo que pasaba era que no tenían tiempo para atender a sus hijos y por lo tanto los tenían que abandonar, a que ellos buscaran la manera de salir adelante solos. Esa es una manera también de destruir a nuestra juventud. También separando familias. Nosotros podemos ver que cuando separamos a padres de hijos, nosotros rompemos lo que es el lazo familiar, se pierde lo que es el lazo familiar y de esa manera también destruimos. Eso no solamente es por las cosas que nosotros estamos viendo ahora en el siglo XXI, eso ya se daba desde la antigüedad y es una manera que Satanás ha tenido con la que Satanás ha buscado destruir a las familias. Es una de las cosas que nosotros podemos entender de todo esto.
Moisés también, cuando es llamado, nosotros podemos ver que era único en su tiempo. Vamos a analizar un poco a Moisés. Era único cuando fue llamado. Miren, Moisés nació hebreo, pero fue criado entre los egipcios. Él era totalmente bicultural. Él conocía el idioma de Faraón, conocía el idioma de los egipcios. Posiblemente los esclavos hebreos también conocían el idioma de los egipcios, pero no tenían acceso a los egipcios, eran esclavos. Pero Moisés sí tenía acceso. Moisés se podía mover en el palacio de Faraón sin ningún problema. Moisés era conocido en la corte, era conocido en las élites de poder. Y Moisés había estudiado con ellos, conocía su manera de pensar. El resto de los hebreos podría hablar el idioma de ellos, el egipcio, pero es posible que no conocieran bien cuáles eran las políticas, cuáles eran las decisiones de exterminio o las decisiones de poder que tenían. Pero Moisés sí las conocía, porque tenía esa facilidad. Pero también Moisés era hebreo. Aunque fue crecido entre los egipcios, aprendió su idioma, aprendió su cultura e incluso fue preparado como para gobernar en medio de la cultura egipcia, amaba mucho a su pueblo. Por eso nosotros podemos ver en Éxodo que un día Moisés deseó regresar a su pueblo y lo que vio no le gustó. Él veía que alguien estaba dañando a uno de sus hermanos y él lo defendió. Y era tan fuerte que Esteban, allá en Hechos capítulo 7, dice que era poderoso hasta en sus dichos y sus hechos. En sus hechos era poderoso porque era una persona muy fuerte. Dice que aquella persona al pelear con Moisés hasta murió. Dios entonces llama a Moisés allí en el capítulo 3 de Éxodo y lo hace desde una zarza ardiente, una manera muy maravillosa, y le dice de la manera siguiente. Veamos allí en el capítulo 3, en el versículo 7, cómo le dice Dios a Moisés. Le dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios estaba respondiendo a lo que es el clamor del pueblo. La realidad de las cosas es que Dios siempre responde al clamor del pueblo. Siempre responde cuando el pueblo está en una necesidad y empieza a clamar a Dios por justicia. Y hay un deseo sincero de tener justicia. Y no solamente para la persona que lo está pidiendo, sino para todos los que están bajo el ámbito de injusticia. Y Dios responde. En aquel entonces llama a Moisés y le dice lo que habría de hacer. A Moisés no le gusta mucho, pero él era el adecuado. Además, los que lo habían empezado a perseguir ya habían desaparecido. Habían pasado, según dicen las mismas escrituras, 40 años desde que él salió de Egipto hasta el momento en que él es llamado y regresa a Egipto para hacerle frente a lo que Dios lo estaba enviando. Entonces, cuando lo llama, él tiene que ir, aunque no le gusta mucho, y llega al pueblo de Egipto con todos ellos y va donde Faraón. Y es muy interesante la manera como Moisés, nosotros cuando vemos allí en el capítulo 5, versículo 1, cómo se presenta, cuando entran a la presencia de Faraón, dice: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Entonces, cuando logra entrar en el palacio del reino, Moisés, y le dice: mira Faraón, Jehová, nuestro Dios, me dijo a mí que yo te diga a ti. Eso es muy, muy, muy interesante. Él nos dice qué te debemos de decir. Entonces, Moisés no estaba allí porque él tenía deseos de liberar a su pueblo. Mire, cuando Moisés tuvo el deseo de liberar a su pueblo, ¿qué le dijeron? ¿Qué? ¿Me vas a matar a mí como mataste a aquel egipcio? Moisés tuvo miedo porque dice: esto ya se sabe, ya me descubrieron. Y fue entonces que él huyó a Madián.
Y por eso es que estuvo durante mucho tiempo en el desierto. Nosotros vemos cómo Faraón en este momento no es movido por lo que Moisés le dice. Es más, dice, ¿quién es ese Dios del que tú me estás hablando? Y además, ¿por qué voy a dejar de ir a este pueblo que está trabajando, está ocupado? Ah, tienen tiempo para esas cosas, voy a aumentar la carga sobre ellos. Y eso es lo que pasa. Ya no solamente les perjudicaba en lo que es el lazo familiar, que fue muy difícil mantenerlo. Y es muy difícil aún el día de hoy, cuando se sobrecargan los padres, es muy difícil mantener los lazos familiares. No solamente eso, sino ahora les vamos a aumentar la carga de trabajo. Y muchas veces nosotros, para poder salir en una sociedad por la manera en que fue construida, nos sobrecargamos de trabajo de tal manera para que podamos tener algunas comodidades, como les solemos decir. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, Dios endurece el corazón de Faraón. O otra manera, de como se dice, lo dice de una manera muy sencilla la Biblia, endureció el corazón. El Faraón endureció su corazón. O, como dije antes, Dios endureció el corazón de Faraón. Porque los escritores, todo lo que ocurre en esta vida, todo lo que ocurre en medio de nosotros, lo escriben como diciendo, Dios es el que lo permite. Entonces, Dios endureció el corazón de Faraón. La respuesta de Dios ante corazones endurecidos fueron las 10 plagas. Quiero que tomemos muy en cuenta esto. La respuesta de Dios ante corazones endurecidas son plagas. Muchas veces la gente ve esto como castigo, pero no. Lo que hace Dios con eso es tratar de mostrarle a aquellas personas que han endurecido su corazón que estas cosas están ocurriendo porque tenemos que mirar hacia Él. Dios estaba mostrándose a sí mismo ante el pueblo de Egipto, pero también ante el pueblo de Israel. En este momento podemos decir, las plagas fueron para mostrarle a los egipcios y al pueblo de Israel que Dios estaba con Moisés. Eso es muy importante. Entonces nosotros podemos entender cuál es la razón de todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Cada vez que algo ha ocurrido es porque algo nos quiere decir Dios al mundo. Y no solamente eso, que Dios quiere decirle algo al mundo, también quiere mostrar dónde es donde Él tiene su mano. En aquel entonces tenía su mano sobre Moisés. El día de hoy tiene su mano sobre la iglesia. Y Dios quiere mostrar que está con la iglesia. Porque muchas veces nos hemos nosotros despreocupado hasta del mismo Dios. Lo hemos menospreciado nosotros mismos. Porque no lo adoramos como deberíamos de adorarlo. No le servimos como le debíamos de servir. No le obedecemos como le debemos de obedecer. Y muchas veces ponemos nosotros nuestras leyes para decirle, yo te voy a adorar si eres así, así, así. Si tú me bendices, yo te adoro. Si yo te doy, tú me tienes que dar. Si yo te oro, tú me tienes que responder. No. Las cosas de Dios tiene que mostrar que las cosas muchas veces no se hacen a la manera como nosotros la queremos, sino que Él es soberano. Y lo muestra en estos tiempos a través de su iglesia. Y eso es muy importante para nosotros, para que nosotros podamos entender por qué Dios actúa de esta manera. No preguntemos, Dios, ¿por qué cayó esta plaga? Una de las cosas que sería muy interesante analizar, y lo dejo para que usted estudie, cómo reaccionó el pueblo de Israel ante estas 10 plagas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos lo revele, que nos muestre entre líneas cómo reaccionaba el pueblo de Israel ante estas 10 plagas. ¿Dónde estaban ellos? Estaban sufriendo la plaga de las moscas. Mire, y aún entre las plagas, la gente se endurece en contra de Dios. Si Dios existiera, esto no estuviera ocurriendo. Es que creen que ser bueno es como hacer todo lo que uno quiere, darle placer a mi carne, a mis deseos.
y entonces que Dios viene a ser más que nada como un amuleto o un esclavo para mí, porque le digo haz esto y lo tiene que hacer, y no, las cosas no son así. Dios le puso estas plagas al pueblo de Egipto con la finalidad de manifestar que era Dios y su poder estaba con Moisés y que estaba preocupado por ese pueblo que había clamado hacia él. Cada vez que ocurren estas cosas, quiero enfatizarlo, Dios está mostrando, estoy escuchando el clamor de aquellas personas que realmente me están buscando. Y muchas veces nosotros que decimos que lo buscamos, pero no desentendemos realmente de buscar. Es decir, buscamos como para no encontrar. Y Dios escucha a aquella gente, a sus hijos, que dicen, Señor, manifiesta tu justicia. ¿Cuántas personas el día de hoy no están clamando a Dios por justicia? Dios está respondiendo de una o de otra manera y sigue mostrando de qué lado está. Su mano poderosa sigue estando en la iglesia, como en aquel entonces estuvo en Moisés. Pero una cosa muy interesante, Faraón endureció su corazón. Vea allá en el capítulo, aquí en el capítulo 8, versículos 9 y 10. Estaba la plaga de las ranas. Entonces, Faraón había visto que con las plagas anteriores, nada más había orado Moisés y esta plaga había desaparecido. Pero volvía a endurecer su corazón y se negaba a que el pueblo sirviera a Dios. El día de hoy hay muchos sistemas manejados por Satanás que casi nos tienen que decir a nosotros cómo, cuándo y dónde debemos de adorar a Dios. Cuando Dios nos pide que nosotros mismos debemos de hacer nuestro propio altar en nuestras vidas para adorarle, que debemos de buscar la manera de estar en nuestro aposento solitarios, estudiar su palabra y hablar con Él. Dios nos dice que en un momento de soledad podemos estar solamente con Él y Él se va a revelar a nosotros. Pero vea lo que pasaba. Aún en medio de la plaga, Faraón le dice a Moisés, orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. El capítulo 8, versículos del 8 al 10. Orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Respondió Moisés al Faraón y le dice, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas aparten de ti y de tus casas y queden solamente el río. Y oiga la respuesta de Faraón, mañana. Había plaga, las cosas estaban ocurriendo. Ellos querían agarrar un pan y estaban las ranas a su alrededor. Ellos querían saborear un caldo y una rana caía ahí encima del caldo. Se sentían asqueados. Y lo peor es que cuando las ranas morían o caminaban y las pisaban y no las quitaban o las botaban en algún lugar, ese hedor que generan. Y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de lo duro que era la situación, le dice, mañana, lo que son las estructuras de poder y el querer desobedecer a Dios. Mañana. Fue hasta la 10ª plaga cuando el ángel de la muerte vino, cuando entonces aquello que el faraón deseó para las familias de los hebreos ocurrió en su familia y en la de sus súbditos, que dejó ir al pueblo, es decir, la 10ª plaga. Cuando le dijo que morirían los primogénitos, no solamente de los hijos de la casa de Faraón, de sus cortesanos, de su pueblo, sino también hasta de los animales. Y al pueblo de Israel le dijo, ustedes tienen que guardarse de esta manera para que en el ángel de la muerte no los toque a ustedes.
Pero fue hasta la 10ª plaga cuando esto ocurrió. Y entonces ya tocó a la familia de Faraón. Entonces él se dolió de que eso estuviera ocurriendo. Se dio cuenta de que aquel mal que había deseado para el pueblo hebreo y que ahora le estaba ocurriendo a él, podía acabar con su nación. Y antes de que se acabara con la nación, porque habrían de nacer más primogénitos, prefirió dejar ir al pueblo. Nosotros vemos que ahí en el capítulo 12 vemos que Faraón, así como los demás egipcios que lo habían nombrado rey a él, rechazan la esclavitud, es decir, rechazan a los esclavos, le dicen váyanse, váyanse. En este momento no piensan que todo lo que perdían, ya no iba a haber constructores, ya no iba a haber quienes cultiven el campo, y si lo cultivaban ellos iba a ser más caro. Iban a aumentar los precios de los tomates, de las verduras, de todas las frutas, de la carne, porque ya no había gente a los que le pagaran muy poquito para que hicieran todos esos trabajos, y lo tenían que hacer ellos. Y este fue el problema que hizo que después los persiguiera, pero ahorita me voy a referir a eso. Entonces los deja ir, y miren, los que salen de Egipto, la Biblia nos dice allí en el Pentateuco, porque hay que leer todo esto, la salida del Éxodo, en los 5 libros del Pentateuco. Nos dice que los que salieron fueron como 600,000 hombres de a pie y de a caballo. Y nada más menciona a los hombres. Si nosotros incluimos a lo que son las mujeres y los niños, solo del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se había asentado en un lugar donde permitían que llegaran gente de otras naciones y los esclavizaban, o invadían otros territorios y los traían y los esclavizaban, es decir, los ponían junto con el pueblo de Israel. Vamos a ver qué era lo que pasaba. Entonces, los ponían juntos. Entonces, no solamente eran los 600,000 hombres y estas mujeres, sino que el pueblo y la nación hebrea se funda con todas estas personas. Por eso se dice muchas veces en la historia de la humanidad que era una nación de esclavos. Déjame decirte algo en cuanto a esta salida. Hay acuerdo entre los estudiosos que ellos no solamente eran de origen israelita, es decir, descendientes de Israel, sino era una mezcla de diferentes culturas, de diferentes naciones. Nosotros podemos garantizar como historiadores y como estudiosos de la historia de que ellos eran el pueblo de Israel más una mezcolanza más de gente. Y además muchos israelitas habían casado con egipcios que los habían aceptado. Cuando nosotros leemos el capítulo 14 completo, vemos como entonces el pueblo que empieza a ir por el camino, entonces Faraón se arrepiente al reunirse con sus señores, con sus dirigentes. Ellos le dicen, mira, ahora sí que nos va a ir peor, nuestra economía se viene para abajo. Ya no hay quien cultive, quien construya, quien nos permita seguir teniendo los privilegios que hemos tenido. Entonces Faraón endurece su corazón allí y empieza a perseguir al pueblo de Israel. Y aquí el pueblo de Israel de repente mira hacia atrás cuando está caminando, porque oye un gran ruido que está viniendo detrás de ellos. Y se dan cuenta que el ejército de Faraón está viniendo. Pero llega un momento en que ellos llegan y lo que tienen adelante es el Mar Rojo. Lo que tienen atrás es el ejército. Aquí vemos nosotros cómo Dios está actuando de una manera tan maravillosa. Ellos no podían volver atrás. Y muchas veces Dios permite que nosotros en un momento determinado nos enfrentemos a nuestro Mar Rojo y miramos hacia atrás para ver si podemos componer algo y ya no hay manera de volver atrás. Dios hace esas cosas. Entonces cuando nos hacemos la pregunta, y nosotros sabemos que Dios es un Dios que pone puertas, cierra puertas que nadie puede abrir, o también pone obstáculos para que nosotros activemos nuestra fe y aprendamos más de Él. Entonces, en este momento el pueblo tiene un gran dilema. ¿El Mar Rojo era un obstáculo o era una puerta cerrada?
¿Qué es lo que hace la gente? Lo podemos ver allá en el capítulo 14, como ya lo leímos. La gente empieza a quejarse. Y es más, le echa la culpa a Moisés. ¿Ves? Por tu culpa estamos aquí. Y muchas veces la gente así le echa la culpa a la iglesia o a los líderes de la iglesia. Por la culpa de ustedes, estas cosas están pasando. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo. Cuando hay un problema también en la iglesia, siempre se busca un culpable. Antes de pensar, Dios nos trajo hasta este momento para mostrarnos que íbamos por el camino equivocado, una puerta cerrada. O aquí tenemos un obstáculo que tenemos que sortear para que se incremente nuestra fe, para que conozcamos más de Dios. Y esto es lo que estaba pasando también con el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Moisés entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 14, les empieza a hablar a ellos y les empieza a decir que hay que seguir adelante, porque el Dios de Israel es el que los ha llevado a ese momento. Cuando nosotros estamos ante una situación, una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer ¿es esto un obstáculo o es esto una puerta cerrada? Pero la respuesta a esa encrucijada en la que nos encontramos, curiosamente, es otra pregunta, y a lo mejor esto es lo que no le va a gustar. Porque la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta este lugar? ¿Cómo llegamos hasta esta situación? Cuando nosotros vemos a Moisés, nosotros podemos ver que él había llegado a esa situación por obedecer a Dios. Miren lo que es el récord de oración de Moisés. Él no había llegado allí por su propio deseo. Él dice, no me aparecí a ustedes y les dije, ya estoy cansado de esta situación de esclavitud. Agarremos las armas y vámonos, y al que se ponga enfrente, ¡pum!, lo acabamos. No, él no armó una revolución. No es la forma como Dios actúa. Él sabía que habían estado siguiendo una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. O sea, Dios mismo lo había guiado. Él sabía todo eso. Moisés seguramente pensaba, yo no llegué aquí y entonces al ver esta situación voy a orar. Hasta que llegué aquí voy a orar. No. Él había estado orando durante todo el camino. Siempre habló con Dios. Vea el récord de oración de Moisés. Estaba hablando con Dios desde el capítulo 3. Allí Dios le dijo que lo necesitaba y él le obedeció, aunque no le gustó lo que Dios le dijo, pero obedeció. En el otro capítulo, en el capítulo 4, fue a Faraón a donde él envió, o sea, obedeció a Dios. En el capítulo 5 le dijo a Dios, esa estrategia no va a funcionar, mira lo que está pasando. Ahora ya aumentó la carga sobre los israelitas. En el capítulo 6, Dios le dice a Moisés que Faraón los iba a echar de Egipto. Y lo cree, le obedece. En el capítulo 7, Dios le dice a Moisés le dice a Dios que necesitaba ayuda. ¿Y qué hizo Dios? Le puso a Aarón. No estás solo, te voy a poner una ayuda. En el capítulo 8 lo obedeció, se sometió completamente a él. En el capítulo 9 también se manifiesta ese sometimiento. Caminó con él en el capítulo 10 y todo lo que le pidió hacer en el capítulo 12 le hizo. Y al momento en que llegó allí, en donde estaban, frente al Mar Rojo, él había estado en oración. Cuando uno ha llegado a un lugar en oración, entonces uno puede discernir si lo que tiene enfrente es un obstáculo o es una puerta cerrada. Es una puerta cerrada, si es una puerta cerrada es porque Dios no quiere que yo siga ese camino. Dios está tratando de decirme algo, pero yo debo de ser honesto conmigo mismo y decir, yo llegué aquí a través de la oración o llegué aquí por satisfacer mis propios deseos, porque esto es lo que yo quiero. Yo llegué aquí porque yo quiero llegar aquí, yo quiero hacer esto, o yo llegué aquí en obediencia a Dios. Y todo el tiempo estuve orando, Señor, ¿está bien? ¿Estoy por el camino correcto?
Muchas veces llegamos y encontramos puertas cerradas en nuestra vida, sobre todo los cristianos, por no obedecer a Dios. Es que yo quiero hacer esto, es porque esto es lo que se debe de hacer, es porque esto es lo que yo digo, y además del que a mí no me hace caso, no le va a ir bien. Es un problema que nosotros tenemos mucho, los seres humanos, porque está entre nosotros lo que es el ansia de poder, porque no entiende que en la iglesia la autoridad no es mandando, la autoridad es sirviendo. Jesucristo nunca nos dijo a nosotros que íbamos a tener poder sobre las personas, sino íbamos a tener poder sobre el mal, que es diferente. Es diferente. A las personas que Él pone a nuestro cuidado se les sirve, no se les ordena, se les guía. Y la gente, ¿por qué seguía a Moisés? Porque ellos veían que él seguía a Dios. Y esa es la característica de un liderazgo, de un líder. Pero ese es asunto de otro tema. Entonces, la razón de que yo esté en este obstáculo, en esta situación, en este momento, ¿es personal o es porque Dios? Es porque Dios me trajo hasta aquí. Ya vamos finalizando. He aprendido en mi caminar que el 99% de las personas que enfrentan un mar rojo están allí por seguir sus propios deseos. La gente que allí estaba con Moisés no había orado lo suficiente, por eso veían una puerta cerrada y no un obstáculo. Cuando tú no has orado lo suficiente, un obstáculo puede ser una puerta cerrada. Dios sabe que es un obstáculo, pero tú no lo puedes saber porque no estás en comunión con Dios. Dios le había puesto un obstáculo nada más. ¿Y qué pasó? Les dijo Moisés, les guió, y ellos creyeron en el líder. Y les dijo, caminen hacia el mar. Y dice que cuando pusieron el pie sobre el agua, esta se separó. Y allí estaba lo seco. Y entonces ellos pudieron pasar. Miren, hermanos, si has orado, entonces aquella situación que tú estás enfrentando, esa situación que tú estás viviendo en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa, esa situación que tú estás viviendo en tu trabajo, puede ser un obstáculo que Dios está permitiendo que tengas con la finalidad de que tú crezcas. Si has estado en oración con Dios, has estado en comunión con Él a través del estudio de su palabra, en ese momento de soledad con Él, entonces vas a entender que ese obstáculo, esa situación que tú tienes enfrente es un obstáculo y la vas a pasar. Y la vas a pasar por la fe de que el Señor te ha llevado hasta allí. Solamente bajo el convencimiento de que Dios te puso en esa situación, te va a permitir superarlo. Pero si no tienes ese convencimiento, porque hasta ese momento comienzas a orar, es posible que termine que siendo el obstáculo que Dios te puso, sea una puerta cerrada. Entonces, tú, ¿qué es lo que tienes que hacer si aquel es un obstáculo que en realidad Dios te puso y tú lo estás viendo como una puerta cerrada? Entregarte a Dios. Si este pueblo no hubiera obedecido a Moisés cuando le dijo, caminen hacia el mar, aún viendo todavía el mar allí enfrente, no podían volver atrás porque el ejército de Faraón allí estaba. Allí estaba el mar, caminen hacia el mar. Aún viéndolo allí, si no hubieran hecho caso, ellos hubieran muerto como temían. De la misma manera nosotros, si no seguimos adelante en fe de que Dios tiene el control de todo esto, nosotros vamos a sucumbir. Pero si seguimos adelante, Dios va a separar las aguas y vamos a pasar sobre lugar seco. Y es más, allí es donde se conoce la gracia de Dios. ¿Quieres conocer la gracia de Dios? Enfrenta los obstáculos que Dios te ha puesto. Entonces, todo lo que tú vivas, todo lo que tú sientas, todo lo que tú enfrentes, es un obstáculo que Dios te pone. Y es una puerta cerrada cuando no has llegado allí por medio de la oración. Pero ¿qué pasa si estoy yendo por el camino y me equivoco? Dios permite una cosa. Aquellos del pueblo de Israel se equivocaron al juzgar aquel obstáculo como una puerta cerrada. Eso puede sucederse también. Que tú te equivoques.
¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer, tener fe de que Dios tiene la solución. Y Dios te ha dado una solución el día de hoy a través de Jesucristo nuestro Señor. Dios te ha dado en Jesucristo la manera como tú puedes seguir adelante en medio de esta situación que estés enfrentando, en medio de esta misma pandemia que estamos viviendo, en medio de todas las circunstancias tan difíciles a las que nos hemos tenido que enfrentar por esta misma situación, que le echamos la culpa, que fue este, que fue el otro, los que la regaron, que fue un experimento, que podemos decir muchas cosas, pero la verdad es que Dios lo ha hecho para mostrarle a su pueblo que Él aún tiene el control sobre este mundo que Él creó. Cuando la iglesia deja de oír la voz de Dios, entonces ocurren muchas de estas cosas. Y debemos de volver a Dios, de plantearnos la necesidad de volver a Dios para que nosotros recuperemos el poder, la confianza que Dios ha dejado en nosotros por medio de su Espíritu. Sigue adelante. Haz de tu vida una vida de oración. El camino que tú recorras, recórrelo en oración y estudia la palabra. Ten siempre de tu acompañante como una nube en el día y como fuego en la noche, para que guíe tu vida a Dios, al Espíritu Santo. Cuando tú haces esas cosas, cualquier obstáculo, cualquier situación que se te presente, va a ser un obstáculo donde puedas tú desarrollar tu fe. Si es una montaña, Dios quiere que tú la aprendas a escalar. Si es un mar, Dios quiere a lo mejor que tú aprendas a nadar, o Él es el que va a separar las aguas. Cualquiera que sea la situación, Dios va a estar contigo. Pero tienes que hacerlo a través de la oración, a través del estudio de su palabra. ¿Qué situación estás pasando? ¿Necesitas a alguien para orar juntos, como Moisés necesitó a su Aarón? Acércate a Dios. Tal vez has encontrado muchas puertas cerradas o tu camino no está lleno de oraciones. Mira, Dios te pide que te presentes delante de Él por medio de Jesucristo. Llena de Dios tu vida. Escúchalo todos los días a través de la Biblia. Habla con Él a través de la oración. Y todos los obstáculos que enfrentes te harán crecer y sabrás que cuando estás delante de una puerta cerrada. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos das. Gracias por lo que tú nos dices. Y gracias porque tú en estos momentos nos estás empujando a la oración, al crecimiento, a la fe en medio de toda esta situación. Gracias por preservar nuestras vidas y por ayudarnos. Sabemos que no podemos volver atrás. Ya estamos en medio de esta situación. Ayúdanos a seguir adelante y ayúdanos también a que todo esto se resuelva. Gracias por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.